Bien, acá estamos de vuelta entonces. Lo que les venía diciendo, entonces tenemos que ver ahora qué ocurrirá con la política nacional como consecuencia del rechazo por parte de Buenos Aires del Acuerdo de San Nicolás y cómo seguirá también la política porteña. También lo cierto es que, como ya les anticipé, estábamos próximos a la sanción de la Constitución Nacional y Buenos Aires no participaría del Congreso Constituyente que en el mes de agosto debía reunirse en la ciudad de Santa Fe. Como consecuencia del rechazo del acuerdo, reitero, como consecuencia del rechazo del acuerdo, Vicente López y Planes renuncia junto a todo su gabinete al ejercicio del gobierno de Buenos Aires. Claro, su política había sido rechazada por la legislatura, había firmado un acuerdo vital para la organización del país y la legislatura le había rechazado el acuerdo. Por lo tanto, Vicente López se siente desautorizado y junto a todo su gabinete renuncia. ¿Qué ocurre en Buenos Aires? La legislatura debería elegir un nuevo gobernador. Sin embargo, Urquiza, aplicando el artículo 14 y el artículo 15 del Acuerdo de San Nicolás, considera que la provincia de Buenos Aires se ha colocado en una actitud sediciosa, que se ha levantado contra la autoridad nacional y en consecuencia decide intervenirla federalmente, disolver la legislatura y reponer a Vicente López como gobernador. Es decir, Urquiza, haciendo uso del Acuerdo de San Nicolás, acuerdo que la provincia acabamos de ver que no aceptó. A Urquiza le importó poco, aplica los artículos 14 y 15, interviene la provincia, disuelve la legislatura, la segunda vez que Urquiza disuelve la legislatura de Buenos Aires, y repone a Vicente López como gobernador. Esto ocurre en el mes de julio. Sin embargo, las cartas estaban echadas sobre la mesa. Vicente López va a durar tan solo un mes más y cansado, abrumado por la pesada carga que tenía, sin respaldo político en Buenos Aires, con el solo respaldo de un Urquiza que era lo mismo que no tener respaldo porque no sabías cuándo te iba a traicionar, Vicente López renuncia definitivamente al cargo de gobernador de Buenos Aires. Por lo tanto, Urquiza, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a poner otro gobernador? No, directamente se autonombra el gobernador de Buenos Aires. Así que Urquiza era director provisorio de la Confederación Argentina, comandante en jefe de los ejércitos de la Confederación, comandante en jefe del Ejército Aliado Libertador, gobernador de Buenos Aires, gobernador de Entre Ríos, con la aduana, con los ríos, con... Si a Rosa le han dicho todo lo que le dijeron por la suma de poderes, imagínense lo que le hubiesen dicho si hubiese tenido todo esto. Imagínense si a Rosa se le hubiese ocurrido autodesignarse gobernador de otra provincia. Sin embargo, Urquiza todo lo podía. Pero también es cierto que ya las relaciones políticas entre Urquiza y Buenos Aires estaban completamente rotas. Porque si bien la legislatura había sido disuelta, siguió funcionando clandestinamente como una especie de gobierno paralelo y estaba decidida a, en la menor oportunidad posible que se les presentara, dar el golpe y separarse de la nación. Y esto ocurriría en el mes de septiembre de 1852. A lo largo de julio y agosto se eligen los diputados constituyentes en todo el país. Y cuando, recuerden que según el Acuerdo de San Nicolás, el Congreso debía comenzar a funcionar en el mes de agosto. Estábamos en septiembre, todavía no había arrancado a funcionar, pero ya estando los diputados en Santa Fe, Urquiza decide concurrir a Santa Fe a inaugurar las sesiones del Congreso.
Cuando Urquiza traspasa el arroyo del Medio, es decir, ha abandonado suelo de Buenos Aires, la legislatura vuelve a tomar posesión de sus bancas, designa al general Pinto como gobernador de la provincia y se separa del resto de la Confederación Argentina. El 11 de septiembre de 1852, Buenos Aires se separa del resto del país. A partir de este momento, Buenos Aires y la Confederación Argentina serían dos países distintos, separados, soberanos e independientes. Es decir, Buenos Aires no era Argentina, era otro país. La Confederación Argentina estaría compuesta por las 13 provincias del interior. Los 13 ranchos, como despectivamente los hombres de Buenos Aires denominaban a la Confederación Argentina. Es decir, que toda la década de 1850 estaría marcada por esta circunstancia. Es decir, el enfrentamiento político, económico y bélico entre la Confederación Argentina por un lado y el Estado separatista de Buenos Aires por el otro. Y esto explica definitivamente por qué Buenos Aires definitivamente no concurriría al Congreso Constituyente reunido en Santa Fe en 1852. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, lo seguimos. No, ninguna. Bien, y con esto, ustedes con respecto a la Constitución ya comenzaron a hacer su análisis, vieron las fuentes, el Congreso Constituyente, todo eso, ¿verdad? ¿Vieron las bases de Alberdi? Sí. No. ¿Cómo que no? No, profesor, no leímos las bases. Yo la leí anticipándome a lo que venía diciendo el profesor. De hecho, corroboré lo que había dicho de los artículos anteriores y sí, confirmo que sí lo vimos. La sedición. O sea, ¿no vieron las fuentes de la Constitución? No, todavía no. Yo recuerde, no. Si hay algún compañero que... Yo no. O sea, leí las bases, pero porque estaba ahí colgada en el campus. Mañana seguimos con toda la mitad, dijo el profe, del artículo 16, un poquito hasta más adelante. Bueno, entonces, en el artículo de igualdad habíamos quedado, de las bases no vimos nada, yo tampoco tengo nada, no tomé nota de eso. es raro que no haya dado las bases. Todavía no vimos nada de más. No, pero es raro que no las haya dado cuando dio con cómo las va a dar después de la Constitución, la verdad no lo entiendo. Bueno, problema del titular, no mío. Sí, lo que vamos a hacer una breve semblanza de entonces del Congreso. Como ya les digo, luego de que Buenos Aires se separa, Urquiza entra en un estado de cólera muy grande, no llega a inaugurar el Congreso, como cada vez que se enojaba, se encierra en su Palacio San José en Entre Ríos, no recibe a nadie, no habla con nadie, y el resto del país que se lo lleve el demonio. No le importaba nada. Es más, incluso Urquiza estaba tan desilusionado que pensaba, la verdad, este país es ingobernable, nunca voy a poder, este país no puede organizarse ni por suerte. Hasta en un momento Urquiza barajó la posibilidad de crear la República de la Mesopotamia, junto con Corrientes, el Estado Oriental y el Paraguay. Los ingleses le dijeron a Urquiza, ni se te ocurra, los ingleses no lo dejaron. Lo cierto es que finalmente, luego de mucho discurrir, en el mes de noviembre de 1852, finalmente se inaugura el Congreso Constituyente en la ciudad de Santa Fe. No concurrió Urquiza en persona a inaugurarlo, mandó a uno de sus ministros, Pujol, Juan Eduardo Seguí, a inaugurar el Congreso. Lee supuestamente un discurso escrito por Urquiza, dudo que lo haya escrito Urquiza porque dice una serie de estupideces e inexactitudes muy grandes, como por ejemplo decir que para enfrentar al tirano me pronuncié a la vera del Paraná el 1 de mayo de 1851. Habría que decirle, mirá,
El pronunciamiento fue en Concepción del Uruguay, por lo tanto dudo que se haya pronunciado a la vera del Paraná. A lo sumo se pronunció a la vera del Uruguay. O cuando hace referencia a la separación de Buenos Aires, cuando dice, en nuestra bandera falta una estrella y no podemos permitir que se eclipse ninguna otra. Que yo sepa, la bandera argentina no tiene estrellas que representen a los estados, ¿no? Es otra bandera la que tiene estrellitas que representan a los estados. Bueno, lo cierto es que en noviembre queda inaugurado el Congreso Constituyente. Inmediatamente, el Congreso decide constituir una comisión de asuntos constitucionales, comisión de asuntos constitucionales que iba a estar integrada, entre otros, por Pedro Ferré, José Benjamín Gorostiaga, Juan María Gutiérrez, Pedro Alcántara Díaz Colodrero y Manuel Leiva. Y esa comisión iba a ser la encargada de redactar el proyecto constitucional. De esa comisión fue Gorostiaga quien se reservó la redacción del proyecto. Gutiérrez se reservó el prefacio o la exposición de motivos. Y finalmente, Gorostiaga agarró lo que tenía más a mano, que era la Constitución norteamericana, más o menos le metió algunas cosas de las constituciones latinoamericanas, alguna cosita de la Constitución del 26, prendió el on de la licuadora y salió. Lo cierto es que una vez que es sometida a la discusión en comisión el proyecto, no salía porque estaba en minoría. Solamente estaban a favor del proyecto Gorostiaga y Gutiérrez, y no los otros tres. Por lo tanto, habían creado una comisión para redactar la Constitución, para aprobar la Constitución, y esta comisión no aprobaba el proyecto. Un disparate en sí mismo. Tuvo que intervenir Urquiza en persona, quien dio un golpe de Estado parlamentario, por decirlo de alguna manera. Aumentó el número de miembros de esa comisión, eran 5, lo aumentó a 7. A Ferré lo mandó en misión diplomática a Buenos Aires para sacárselo de encima. Y finalmente, por 5 votos contra 2, sale el despacho de comisión. Ahora tenía que ser discutido en el plenario el proyecto de constitución. Se aprobó en lo que se conocieron como las 10 noches históricas. En 10 noches, casi así, artículo 1, aprobado, artículo 2, aprobado, artículo 3, aprobado. En 10 noches se aprobaron los 107 artículos que componen la Constitución Nacional. Y finalmente es aprobada, es sancionada el 1 de mayo de 1853. Vale decir que en el acta hay algunas perlitas también, como que fue aprobada por unanimidad de 44 a 14. ¿O fue por unanimidad o fue por mayoría? Pónganse de acuerdo. Podríamos atacar por falsedad ideológica ese acta. Como verán, es más, se olvidaron de poner en las actas algunos artículos que se habían discutido y se habían aprobado. Es decir, fue un cambalache el modo en que se aprobó la Constitución Nacional. Esto está brillantemente narrado en la obra Nos los representantes del pueblo, de José María Rosa, donde hace una semblanza de estos personajes que formaron parte del Congreso Constituyente. Y vos decís, mamita querida, estos tipos hicieron la Constitución. Hacía la porquería que salió, ¿no? También. Lo cierto entonces es que aprobada la Constitución por el Congreso el 1 de mayo de 1853, fue promulgada por el director provisorio de la Confederación, Justo José de Urquiza, el 25 de mayo de aquel año 53, y fue jurada en todo el país el 9 de julio. Eligió toda fecha, 1 de mayo, 25 de mayo, 9 de julio. Por lo tanto, el 9 de julio de 1853 cobró plena vigencia y efectividad la Constitución Nacional. Por lo tanto, en cumplimiento del artículo 12 del Acuerdo de San Nicolás, y ¿cómo es esto? Habiendo sido promulgada la Constitución, se convoca en el mes de noviembre de aquel año 53 a elecciones de electores presidenciales. En el mes de marzo
se reúnen los colegios electorales en toda la Confederación, menos en Buenos Aires, obviamente. ¿Y quién les parece que va a ser elegido presidente? Urquiza. Urquiza nuevamente. Urquiza. El 20 de noviembre del 53 es la elección de electores presidenciales. El sistema de elección presidencial de la Constitución del 53 es la que yo les expliqué cuando vimos el texto del 26. Se eligen electores, que son a su vez los que eligen al presidente. Es elegido como presidente entonces don Justo José de Urquiza, y como vicepresidente lo acompañaría un viejo unitario sanjuanino, aquel que había sido ministro de Hacienda de Rivadavia en su accidentada presidencia, y a uno de los instigadores del asesinato de Dorrego. Me refiero a la figura de Salvador María del Carril. Este sería el binomio presidencial. Ahora, iban a tener un problema estos dos muchachos. ¿Dónde iban a residir el presidente y el vice? Porque ustedes ya han visto la Constitución Nacional con Carlos y han visto que el artículo 3 establecía que la capital debía residir en la ciudad de Buenos Aires. Pero acabamos de ver también que Buenos Aires es otro país en este momento. Es decir, estos muchachos pusieron la capital en otro país. Y la pusieron no solamente la pusieron en otro país, en un país con el cual estaban en guerra. Para que se den cuenta del absurdo, es como que en plena guerra de Malvinas hubiésemos trasladado la capital a Londres. Bueno, a muchos les hubiese encantado, seguramente, pero... por lo tanto, Urquiza y del Carril, ¿dónde se sientan? ¿Dónde ponen la sillita? O sea, ya saben que el sillón de Rivadavia fue Sanata porque se lo llevó. Así que, en este sentido, previo a disolverse, tal como pautaba el artículo 12 del Acuerdo de San Nicolás, el Congreso Constituyente autoriza al presidente a federalizar la provincia donde residiera el Poder Ejecutivo Nacional. En consecuencia, el 24 de marzo de 1854, por decreto del Poder Ejecutivo, se federaliza toda la provincia de Entre Ríos. No solamente Paraná, toda la provincia de Entre Ríos se federaliza. Deja Entre Ríos de existir como provincia autónoma, deja de existir como ente de derecho público, desaparece Entre Ríos, es territorio federal, donde tendrían su asiento las autoridades nacionales. Y luego, ya en el mes de octubre de 1854, se instala por primera vez el Congreso de la Nación, el Congreso Legislativo Ordinario. En el mes de mayo del año 54 se llevan a cabo las elecciones legislativas y en el mes de octubre se instala el Congreso. Mientras tanto, en ese interín, el Estado de Buenos Aires por primera vez dicta su propia Constitución. Es decir, que ahora teníamos dos países formalmente soberanos e independientes y organizados constitucionalmente. No obstante ello, reitero, el país, estos dos estados estaban en guerra entre sí. Y ahora, la Confederación Argentina se vio muy dificultada para llevar a cabo su tarea. Piensen ustedes que al haberse separado Buenos Aires, se había quedado con la principal fuente de recursos del Tesoro Nacional, como era la aduana. Por lo tanto, no tenían cómo subsistir prácticamente el Estado de la Confederación. En consecuencia, se tomaron algunas medidas de carácter económico. ¿Para qué? Para tratar de perjudicar económicamente a Buenos Aires y lograr recaudar, al que sea, algún cobre. En este sentido, se declaró una guerra aduanera contra Buenos Aires. Y es así como en julio de 1856, el Congreso de la Confederación dicta lo que se conoció como la Ley de Derechos Diferenciales. Esta ley lo que pretendía era otorgarle beneficios a los buques que directamente ingresaran a los puertos de la Confederación sin tocar primero el puerto de Buenos Aires. Se establecía
que los productos de aquellos buques que fueran primero a Buenos Aires aforarían un 30% más en concepto de derechos de importación. Es decir, si el barco entraba derecho a Rosario, pónganle, pagaba el arancel común. Si se comprobaba que el barco había hecho puerto primero en Buenos Aires, pagaba el arancel común más un 30% más. Es decir, era una clásica política de dumping. Cobrar menos para que vengan acá y no vayan a Buenos Aires. Ya les digo, no funcionó. Para que se den una idea, obviamente no había embajadores ante la Confederación y embajadores ante Buenos Aires. Era uno solo. Y los embajadores se quedaron en Buenos Aires, ninguno marchó entre ríos, es decir, los buques seguían entrando a Buenos Aires, los embajadores extranjeros se quedaron en Buenos Aires. Verdaderamente fue muy penosa la experiencia de la Confederación Argentina. Con lo cual, la situación es compleja. Para paliar la crisis económica, Urquiza se terminaría recostando sobre un viejo amigo, Brasil. Urquiza fue un ferviente brasilero toda su vida. Seguramente, si hubiese vivido en el siglo XX, hubiese preferido a Pelé que al Diego, no me queda ninguna duda. En este sentido, ¿qué es lo que hizo Urquiza al recostarse sobre el Brasil? Y que lo ayudaran económicamente. En efecto, en el año 1857 negociaría un empréstito con el barón de Mauá, el principal banquero de su majestad el emperador Pedro II, pero obviamente esto no iba a ser gratuito. Nos daban 12 millones de patacones, a cambio, ¿qué era lo que tenía que hacer Urquiza? Firma 3 tratados con Brasil. Uno, lo que se conoció como el Tratado de Navegación, por el cual extendió la libre navegación fluvial no solo a los buques mercantes, sino también a los buques de guerra. Los buques de guerra brasileños podían circular libremente por el territorio argentino. Vale decir que Urquiza, siendo director provisorio de la Confederación, cuando los ingleses se enteran de la caída de Rosas, mandaron diplomáticos, tanto ingleses como franceses, para derogar los tratados por los cuales habían culminado los bloqueos. Igual los norteamericanos mandaron un representante. Con lo cual Urquiza, como director provisorio de la Confederación, ya en 1852, había decretado la apertura de los ríos. Había firmado un tratado con Inglaterra, con Francia y con Estados Unidos, declarando la libre navegación de los ríos. A los brasileños ya se las había dado por los tratados de mayo y de noviembre de 1851. Y ahora le confería por este tratado a los brasileños también la libre navegación de sus buques de guerra por los ríos interiores. Por otro lado, había que concluir también la situación de los límites con Brasil. Se firma un tratado de límites por el cual se legitima la posesión brasileña de las misiones orientales, pero era bochornoso el acuerdo, porque estableció el límite entre Argentina y Brasil en el mismo hito que en 1750 el Tratado de la Permuta había establecido el límite entre el Virreino del Río de la Plata y Portugal. Es decir, establecía los límites con Brasil en el mismo punto que había establecido un tratado de la época de los Borbones. Prácticamente regaló las misiones orientales con este tratado. Y el más despreciable de estos 3 tratados que firmó, el Tratado de Extradición. ¿En qué consistió este tratado? Recuerden ustedes que por la Constitución de 1853 se había abolido la esclavitud, ¿verdad? Como consecuencia de ello, muchos esclavos brasileños escapaban del imperio y se refugiaban en la Argentina. Urquiza, ¿a qué se compromete con el Tratado de Extradición? A devolver los esclavos a Brasil. Es decir, ¿qué tendrían? No, mirá, yo no tengo esclavitud, se quedan acá. No, el cretino los devolvía para que siguieran siendo esclavos. Cabe destacar que a pesar de esto que les menciono, el Congreso de la Nación tuvo un poquito de dignidad. Como dijo el diputado cordobés Carlos Buquet, si el Tratado de Límites nos despoja, el de extradición lisa y llanamente nos infama. Así, y el Congreso le bochó los 2 tratados. Dice el Pepe Rosa que, es cierto, se los rechazó en 1857, pero que sin embargo fueron aprobados en 1858 en sesión secreta y a libro cerrado.
Sesión secreta creo que no requiere mayor explicación. Y a libro cerrado, ¿qué significa? No se discutió artículo por artículo, se votaba por sí o se votaba por no. Es decir, votaron el paquete cerrado, levantaron la mano y votaron el paquete cerrado, no discutieron el contenido del tratado. Esta fue la política exterior pro-brasileña de Urquiza. Ahora, pero sin duda, el gran problema de Urquiza, sin duda, o del gobierno de la Confederación, para no personalizar tanto en este personalista, fue la relación conflictiva con el Estado de Buenos Aires. Máxime, cuando asume el gobierno de Buenos Aires en 1857, un unitario hecho y derecho, como es la figura de Valentín Alsina. Y Valentín Alsina encarna claramente una visión no solamente separatista, sino completamente antagónica a la que encarna el viejo federalismo del interior. Es decir, Alsina, a diferencia de los otros gobiernos, ¿qué es lo que pretende? Exportar la política porteña al resto de la Confederación. Imponer un proyecto de país al resto de la Confederación. Y obviamente tratará de desestabilizar institucionalmente varias provincias. Y el hito fundamental de este proceso desestabilizador en el interior por parte del gobierno de Buenos Aires será la provincia de San Juan. San Juan, provincia donde tenía una enorme influencia el ministro de Gobierno de Buenos Aires, Domingo Faustino Sarmiento. Y Sarmiento fogoneaba muchos diarios, sostenía económicamente muchos diarios sanjuaninos, en los cuales lisa y llanamente pedía el asesinato del gobernador legal de San Juan. En efecto, en 1858, el gobernador de San Juan y comandante en jefe de la División Oeste de los Ejércitos de la Confederación, Nazario Benavides, es asesinado en una revolución armada. El asesinato de Benavides fue festejado, además de ser instigado por Sarmiento, fue festejado por el gobierno de Buenos Aires y por los diarios porteños. Como consecuencia de esta circunstancia, el Congreso de la Nación obviamente interviene federalmente en la provincia de San Juan, haciendo uso del artículo 6 de la Constitución, y obviamente le encomienda al presidente que incorpore como sea al Estado separatista. Por lo tanto, para fines de 1859 estamos nuevamente en vísperas de una nueva guerra civil entre claramente la Confederación Argentina por un lado y el Estado de Buenos Aires. Y esta guerra tendrá su punto final, o un supuesto punto final, el 23 de octubre de 1859, cuando ambos ejércitos, el de la Confederación comandado por Urquiza y el de Buenos Aires comandado por Bartolomé Mitre, choquen en la segunda batalla de Cepeda. Y la verdad, no hubo mucho que discutir en Cepeda. Urquiza era un buen militar, como ya les dije ayer, y Mitre fue el único militar argentino que, habiendo combatido, nunca ganó una batalla. Era más o menos como el mellizo Barros Esqueloto con Gallardo, no ganaba nunca. En efecto, Mitre, vamos a ver, la única que ganó se enteró por los diarios que ganó, que sería Pavón, que la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Lo cierto es que el triunfo confederal fue absoluto. El ejército urquicista aplasta al ejército de Mitre en Cepeda. Bueno, listo, ganó la Confederación, se incorpora a Buenos Aires y se terminó la cuestión. Es lo que tendría que haber hecho Urquiza. Imponerle a la derrotada Buenos Aires la reincorporación al resto del país. Sin embargo, Urquiza, en vez de estar a la altura del cargo que ostentaba, en vez de colocarse claramente como el jefe de la Confederación y reincorporar a Buenos Aires al seno de la nacionalidad, decide negociar con los liberales porteños. Fue el gran problema que tuvo Urquiza siempre. No quiso entrar inmediatamente en 1852, no quiso entrar inmediatamente en 1859 y lisa y llanamente se retiraría del campo de batalla en 1861, como veremos. Lo cierto entonces es que en lugar de ocupar militarmente Buenos Aires y disponer su reincorporación a la nación, decide negociar con los liberales porteños. En efecto, la legislatura, como un gesto de buena voluntad, entrega la cabeza del gobernador, se le exige a Valentín Alsina que renuncie, lo reemplaza el presidente de la legislatura, Felipe Lavallol,
Mientras tanto, mediará entre ambas partes el hijo del presidente del Paraguay, Francisco Solano López, y es así como la Confederación Argentina y Buenos Aires firmarán el 11 de noviembre de 1859 el Acuerdo de San José de Flores, que está discutido si es preexistente o no, porque ya teníamos constitución, pero vamos a ver que la provincia que se tiene que incorporar lo va a considerar como preexistente. Vuelvo a reiterar, lo que tendría que haber sido un acuerdo entre la Confederación y Buenos Aires, por la cual Buenos Aires volvía a la nacionalidad, terminó siendo un acuerdo entre Urquiza y los liberales porteños repartiéndose cuotas de poder. Ahora vamos a analizar en qué consistió este acuerdo. Muchos lo consideran también el acuerdo de familia, como se lo consideró, porque dicen, bueno, fue un pacto entre argentinos. Algunos consideran que no fue un pacto interprovincial, sino que fue un verdadero tratado de derecho internacional, puesto que contó con la mediación de una potencia extranjera como fue el Paraguay. Lo cierto, entonces, es que se firma este acuerdo. Acuerdo que también es fundamental. El que no sabe San José de Flores ni sueñe con aprobar. Pacto Federal, San Nicolás y San José de Flores son fundamentales. ¿Qué es lo que establece el artículo primero del Acuerdo de San José? Buenos Aires se declara parte integrante de la Confederación Argentina y verificaría su incorporación desde el momento en que jurase la Constitución Nacional. Reitero, Buenos Aires se declara parte integrante de la Confederación Argentina y verificaría su incorporación desde el momento en que jurase la Constitución Nacional. Ahora bien, acá a esto solo se tendría que haber reducido el tratado. Sin embargo, se le conferiría a Buenos Aires un derecho del cual no gozaron el resto de las provincias argentinas con el texto de 1853. Porque por el artículo segundo del Acuerdo de San José de Flores, se establece allí que en el término de 20 días de haberse firmado el acuerdo, Buenos Aires convocaría a una convención provincial. ¿Para qué? Para analizar el texto constitucional vigente en el resto del país. Es decir, se le confirió a Buenos Aires el derecho de analizar y de revisar la Constitución Nacional, derecho del cual carecieron el resto de las provincias en 1853. Bueno, reitero, se le da a Buenos Aires la posibilidad de revisar la Constitución Nacional y para ello convocaría a una convención provincial. Obviamente, la elección de los miembros de esta convención provincial, según el artículo 3, se haría libremente por el pueblo de Buenos Aires y con sujeción a sus propias leyes electorales. Esto tiene su lógica, era una convención provincial, por lo tanto resulta lógico que se usen las leyes electorales provinciales. Ahora el artículo 4 y 5 contemplan las dos hipótesis. ¿Qué pasa si está de acuerdo y qué pasa si no está de acuerdo con la Constitución? El artículo 4 nos dice que si la Convención Provincial aceptase la Constitución sancionada en mayo del 53 y vigente en el resto del país, sin hallar nada que observar, sin hallar nada que revisarle, la juraría solemnemente el día y en la forma que la propia Convención dispusiese. Es decir, si Buenos Aires considera no hay nada que tocarle, la tiene que jurar. El tema es qué pasa si considera que hay que introducirle reformas. Y en este sentido veremos, van a querer introducirle reformas. Esto lo explica el artículo 5. Dice, si la Convención Provincial manifestare que tiene que hacer reformas en la Constitución mencionada, esas reformas serían comunicadas al Gobierno Nacional, es decir, el gobierno de la provincia se lo tiene que comunicar al Gobierno Nacional, y el Gobierno Nacional presentarlas al Congreso para que ponga en marcha el mecanismo previsto en el artículo 30 de la Constitución Nacional. Es decir, debían ser convocadas al Congreso Legislativo
para convocar a una convención ad hoc. ¿Qué es convención ad hoc? Convención al efecto. ¿Al efecto de qué? De tratar las reformas propuestas por Buenos Aires. Entonces, reitero, si la jura, si está de acuerdo no hay problema, la jura y se terminó. Si no está de acuerdo, se lo tiene que comunicar al gobierno nacional y este lo tiene que presentar al Congreso. Cuando hablamos de gobierno nacional, ¿a qué nos referimos? Al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo Nacional. Y el Ejecutivo Nacional comunicárselo al Congreso, ¿para qué? Para que mediante el mecanismo previsto por el artículo 30 convoque a una convención ad hoc que tome en consideración las reformas propuestas por Buenos Aires. ¿Se entiende la idea? Bien. Si no se entendió, por favor, Sí, frenenme, porque esto es muy importante, ¿eh? Así es como se gesta la reforma de 1860. O sea que, profe, perdón, va al Congreso, después al Poder Ejecutivo y ahí vuelve al Congreso, a su ida y vuelta, ¿no? ¿O no? No, no hay ningún ida y vuelta. La convención, la provincia se lo comunica al gobierno nacional y el gobierno nacional lo somete al Congreso para que convoque a una convención constituyente. Ah, listo, ahí está, gracias. Ahora bien, otra diferencia con el Congreso del 53. Buenos Aires concurriría a esa convención nacional con diputados elegidos en forma proporcional a su población. Se terminó aquella igualdad jurídica de las provincias que había establecido el Acuerdo de San Nicolás. Recuerden que para la Constitución originaria fueron 2 por provincia. Acá ya Buenos Aires está reservando el derecho de elegir diputados en forma proporcional a su población. Y a su vez, ya comienza a sacar tajada del acuerdo Buenos Aires. Y dice, debiendo acatar definitivamente lo que esta convención decida, salvándose la integridad del territorio de Buenos Aires que no podrá ser dividido sin el consentimiento de su legislatura. Es decir, Buenos Aires no puede ser cercenada territorialmente sin el consentimiento de su legislatura. ¿Qué le sugiere esta parte final del artículo 5? ¿Con qué artículo de la Constitución lo relacionarían? ¿Que no se puede intervenir? No, eso es otra cosa. El que no se puede unir. No puede ser cercenada territorialmente sin consentimiento de su legislatura. Es decir, no se le puede sacar territorio sin el consentimiento de su legislatura. Con el que hablaba, no me acuerdo si era de la Constitución o del Pacto, que hablaba de que no se podían dividir ni unir provincias. No. No, ese no. No. ¿Cuál es la capital de la provincia de Buenos Aires? ¿La Plata? Hoy es La Plata, estamos en 1859. Perdón. La Plata se fundó porque precisamente algo que también está vinculado con esto. Según el artículo 3 de la Constitución, ¿dónde estaría la capital? En Buenos Aires. Claro, lo que le están diciendo acá, no vas a poner la capital en Buenos Aires, salvo que yo te dé permiso. A eso es lo que se refiere el artículo. Buenos Aires no podría ser federalizada como capital sin consentimiento de su legislatura. Les está diciendo, arregla el tema de la capital porque acá, salvo que nosotros te dejemos, no la vas a poner. A eso está referida la parte final del artículo. ¿Se entiende esto? Por eso ahora vamos a ver, en la reforma del 60 se va a tener que modificar el artículo 3. O sea, no permite que hagan lo que hicieron con Entre Ríos. Exactamente, salvo que la legislatura lo autorice. Esto prácticamente va a ser trasladado textual al artículo 3 de la Constitución. Bien, por el artículo 6
Buenos Aires tenía que suspender las relaciones diplomáticas que mantenía con los demás países. Como se declara parte integrante de la Argentina, suspenden las relaciones diplomáticas.